La razón o una de las razones que más me impulsó a empezar este proyecto, este podcast, era hablar sobre el deterioro de la democracia en América Latina y en Colombia. Un deterioro que los estudios demuestran es significativo y es constante, al menos desde hace 10 años. Como para mí es un tema de gran interés y algo de preocupación, la democracia es un asunto central del que a mí me encanta hablar, me gusta generar conciencia, me gusta generar reflexión, conversación alrededor de ella y sobre todo el estado de la democracia en nuestro país, en Colombia. Una herramienta de las más interesantes o mejor construidas que conozco, que es la de la revista Economist, que se llama el Índice de Democracia. Y recientemente lanzaron el Índice de Democracia de 2023, se llama Una era de conflicto. Y hoy quiero hablar de ese índice, el índice de democracia de Economist, cómo está América Latina, cómo está Colombia y algunas reflexiones alrededor de estos resultados. No es el índice más viejo, únicamente hay data desde 2008. Economist lleva midiendo hace 15 años el estado de la democracia en América Latina. Tiene 5 grandes categorías para, digamos, dar los resultados del índice, que son proceso electoral, pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades. Son las 5 categorías alrededor de las cuales el Economist hace la investigación, plantea unas preguntas y le da un peso a cada respuesta para entregar un índice general de cómo está la democracia en cada uno de los países. Entonces, en el mundo, de acuerdo a este índice de la revista Economist, que lo van a encontrar y voy a agregar el link en Spotify, de acuerdo con este estudio, el mundo tiene 24 democracias plenas, tiene 50 democracias imperfectas, entre las cuales se encuentra la colombiana, tiene 34 regímenes híbridos y 59 regímenes autoritarios. Un dato interesante es que más de la mitad de los ciudadanos del mundo, de la población mundial, vive bajo regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Es decir, que el reto democrático a nivel global todavía es gigante. Y en nuestra visión de la vida occidental, latinoamericana, en un país democrático, puede ser que el resto del mundo vive en democracia. Y cuando uno lee este tipo de informes se da cuenta que gran parte del mundo, la mayoría del mundo, no vive en democracia. Esto es, no vota como votamos nosotros, no tiene la libertad de expresión que tenemos nosotros, la prensa no opera como opera la prensa en nuestro país, no hay instituciones como cortes, como fiscalía o procuradurías que hagan contrapeso al Ejecutivo, o hay un Congreso o unos parlamentos que le hagan contrapeso al Ejecutivo, sino que son países donde hay una gran concentración presidencial, una gran concentración en la figura del presidente o del primer ministro o la primera ministra, y se hace más o menos lo que esa persona o ese gobierno quiera más allá de las instituciones. Eso que nos debe llevar a pensar en un primer lugar, creo yo, es a valorar la democracia colombiana, y nuevamente por eso el objeto, digamos, de interés que es la democracia colombiana para mí. En ese libro que alguna vez comenté acá en otro capítulo, el de Stefan Zweig, El mundo de ayer, que son como sus memorias, las memorias de este escritor austriaco que le tocó ver la era de la seguridad, la era de la prosperidad de Europa, de Austria, la era del conocimiento, de la cultura, luego la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial con la llegada de los totalitarismos. Para mí fue algo esclarecedor porque uno puede dar por sentado que la democracia ha existido siempre y siempre va a existir, pero no es verdad. La democracia se puede acabar, un régimen autoritario puede acabar la democracia, un totalitarismo puede acabar la democracia, y lo más preocupante es que este tipo de mediciones, el Latinobarómetro del que hablé la vez pasada o el índice de democracia de Economist, muestran que la democracia en América Latina y en Colombia viene en declive año tras año. En particular, en esta edición de 2023, se demuestra que durante los últimos 8 años la democracia colombiana viene en declive, de acuerdo con estas 5 categorías que la revista The Economist mide. La democracia colombiana sí tiene un deterioro constante desde hace al menos 10 años y hace 8 años, según la revista The Economist, 10 años de acuerdo con otros estudios. En el mundo, según este reporte, las mayores reversas, digamos las disminuciones más importantes en las regiones del mundo fueron primero en América Latina y el Caribe. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando del fenómeno Bukele del que hablamos en otro episodio y está disponible para quien no lo haya escuchado.
es la región donde más retrocedió la democracia en América Latina y en el Caribe, luego el Medio Oriente y luego en el norte de África. Fueron las 3 regiones del mundo donde más se deterioró la democracia en 2023. Y este año, 2024, tiene una importancia inédita en la historia de la democracia mundial, porque es el año en donde más elecciones democráticas va a haber desde que existe el sufragio universal. Me pareció un dato muy interesante del reporte. Hay elecciones a alcaldías, gobernaciones, presidencias en muchos países del mundo, especialmente en unos países muy relevantes que son India, México, Rusia y Estados Unidos. Este año tenemos elecciones de presidente en Estados Unidos, también habrá elecciones regionales, si no estoy mal, en Brasil, y elecciones también nacionales en India, en donde está una de las mayores poblaciones de la humanidad. Entonces este año será como un gran laboratorio de medición de la democracia. Pero algo más interesante aún que dice este reporte, y es uno de los mensajes que a mí personalmente me han calado profundamente desde que estudié ciencia política en la universidad, creo que desde el primer semestre, es que las elecciones son solamente una condición de la democracia, pero una democracia no se mide únicamente porque haya elecciones. Podemos recordar, por ejemplo, nuestro vecino país, Venezuela, en donde ha habido elecciones, en donde Nicolás Maduro queda electo y reelecto, o otros países de América Latina como Nicaragua, por ejemplo. Entonces, de pronto, para las personas que se están aproximando a estos temas de ciencia política o de gobierno, de política, la democracia no se mide únicamente por elecciones en un país. Simplemente una condición, pero no se mide por esto. Por eso es tan importante ver este año 2024 y es qué va a pasar en estos países, qué va a pasar en las campañas. Los candidatos van a poder ejercer libremente su campaña, con riesgos de seguridad o sin riesgos de seguridad. ¿Cómo se comportará la prensa? Habrá debates presidenciales, debates para los demás mandatarios que se están lanzando, gobernadores, alcaldes. Se les brindará igualdad de condiciones a cada uno de ellos y condiciones de seguridad a quienes estén lanzando. Habrá veeduría por parte de las instituciones para que las campañas, la financiación de campañas sea legal, para que los dineros no excedan, digamos, topes electorales. Todo este tipo de argumentos o razones nos lleva a medir una democracia de manera más compleja, mucho más allá de las elecciones. Y concretamente para Colombia tendrá una gran importancia las elecciones en Estados Unidos. Ese será un tema de un futuro episodio para analizar qué le puede convenir más a Colombia, un gobierno republicano, un gobierno demócrata, o independientemente de si gana un demócrata o un republicano, cuáles son los temas, digamos, prioritarios en la agenda entre el próximo gobierno de Estados Unidos y Colombia. Creo que es un buen tema para que hablemos más adelante. Pero la elección en Estados Unidos seguramente será uno de los grandes faros de la política internacional, los debates presidenciales, los anuncios que son tan interesantes, los spots de campaña, la publicidad que se hace en redes sociales. Le decía a Luis Carlos, que me ayuda a grabar este podcast generosamente, que me llama la atención que el presidente Trump aparece en uno de los juegos que los niños hoy en día utilizan mucho, que se llama Roblox. Hay un personaje del presidente Trump en el juego de los niños. Entonces, cuando veía esto, pensaba en la penetración profunda que tiene la política hasta en los juegos de niños y cómo desde un juego digital de alguna manera se está haciendo proselitismo político, inclusive con personas que no son, pues, con niños y con adolescentes. Eso como un dato de la importancia o el interés que puede suscitar la campaña norteamericana este año. Vamos a seguirla con muchísimo interés y muy de cerca. Entonces, yendo un poquito nuevamente al reporte, el puntaje del índice de democracia para América Latina y el Caribe experimentó que Colombia lleva un declive constante por 8 años. Cada año ha ido perdiendo puntaje respecto al proceso electoral, al pluralismo, al funcionamiento del gobierno, a la participación política, a la cultura política y a las libertades civiles. Y esto es un campanazo de alerta, algo que amerita la discusión. Pero en últimas, más mi visión y la postura que tengo frente a esto es que Colombia tiene una democracia, y sé que la palabra es un poco repetitiva o que se ha puesto de moda, pero es una democracia resiliente, una democracia que ha aguantado y sigue aguantando. Ahorita expresaré en más profundidad por qué creo esto. Esta región,
América Latina y el Caribe, tiene una gran contradicción. Es que alberga algunas de las democracias más sólidas, como son Uruguay y como son Costa Rica, pero también tiene regímenes autoritarios viejos, como es el de Cuba, el de Nicaragua o el de Venezuela, y países que han colapsado democráticamente como Haití. En una misma región hay una gran diversidad de actores democráticos, democracias muy maduras como la uruguaya, como la costarricense. Diría que la colombiana también es una democracia muy madura. Hay regímenes autoritarios, dictatoriales como el cubano, como el venezolano, y regímenes que ya han colapsado, países colapsados como son Haití. Todos convivimos en una misma región relativamente, digamos, no tan extensa comparativamente con otras. En la medición de todos los países de América Latina, y esto, digamos, también conversa con el episodio que tuvimos sobre el fenómeno Bukele, el mayor descenso, de acuerdo con este estudio, en índice de democracia fue el de El Salvador. Fue el país que más retrocedió en índice de democracia comparativamente con otros años. Se deterioró un 0,35 puntos, principalmente por el cuestionamiento que hubo de la reelección inconstitucional aparentemente, o como dice ese estudio, inconstitucional del presidente Nayib Bukele. Entonces volvemos a la idea de un gobierno altamente popular, un gobierno con una legitimidad abrumadora, pero con grandes cuestionamientos acerca de la constitucionalidad o legalidad de este régimen, lo cual nos lleva otra vez a la atención de autoritarismos efectivos o respeto por las reglas institucionales de los países. ¿Qué terminará ganando en América Latina? Ya El Salvador va dando unas pistas. Vamos a ver qué pasa con otros países. Vamos a ver qué pasa con Brasil, por ejemplo, en donde también hay una gran tensión entre el Partido de los Trabajadores del presidente Lula y la oposición y el partido que el presidente Bolsonaro ha tenido o sigue teniendo un liderazgo importante en Brasil. Vamos a ver esa tensión, cómo se resuelve probablemente en el país más importante de América Latina y el más numeroso. Eso será algo muy interesante para mirar. Y me interesa, digamos, las dos definiciones que este reporte hace de democracias plenas, las mejores democracias, como son las europeas, la canadiense, la estadounidense, la uruguaya, la costarricense, y las democracias imperfectas. Colombia está dentro de la categoría de democracia imperfecta. Me permito leer rápidamente cómo define Economist cada una de estas democracias. Las democracias plenas, entonces, son países en los que, además de que se respetan las libertades políticas básicas y las libertades civiles, también hay una gran cultura política que permite que la democracia florezca, el funcionamiento del gobierno es satisfactorio, el gobierno funciona adecuadamente, los medios de comunicación son independientes y diversos, es decir, no únicamente existe el medio de comunicación de un partido con una línea política o filosófica, sino que hay muchos medios de comunicación, hay un sistema efectivo de controles y equilibrios, el Poder Judicial es independiente, las decisiones judiciales son independientes de los intereses del gobierno y solo existen problemas limitados para que estas democracias funcionen. Esto, según The Economist, es una democracia plena, con libertad de prensa, instituciones que hacen contrapeso al Ejecutivo, cultura política, digamos, desarrollada y unas elecciones que funcionan adecuadamente. Ahora veamos cuál es la definición de democracia imperfecta, en donde, repito, es en donde se encuentra Colombia. Colombia está dentro de la categoría de democracias imperfectas. Dice The Economist que las democracias imperfectas son países en donde también hay elecciones libres y justas, y aunque puede haber problemas con infracciones a la libertad de prensa, se respetan las libertades civiles básicas. Sin embargo, existen debilidades significativas en otros aspectos, como problemas en la gobernanza, en una cultura política subdesarrollada y en bajos niveles de participación política. ¿Qué agregaría yo a esta definición? Que creo que me parece que falta. Es que en las democracias imperfectas hay grandes retos de seguridad. Hay regiones territoriales en donde las personas no pueden votar libremente debido al ejercicio del control territorial de grupos ilegales, armados, y por lo tanto es un reto para la movilización política de muchos ciudadanos. Colombia entonces se encuentra dentro de la categoría de una democracia imperfecta y todavía no logra ser una democracia plena como lo son algunas como las que ya mencioné, Uruguay, Costa Rica, en América Latina. El resultado entonces pues sí levanta una alerta. Colombia sigue cayendo en índice de democracia por 8 años consecutivamente. Colombia sigue siendo una democracia imperfecta, de acuerdo con este estudio,
pero yo quiero hacer algunos comentarios adicionales. En medio del reto político y democrático que el presidente Petro y el gobierno del presidente Petro suponen para Colombia, esto es un régimen, un presidente y un gobierno que cada vez se parecen más o se van acercando más al autoritarismo. La democracia colombiana sigue siendo muy estable y, repito, muy resiliente. Algunas razones. Me llama la atención y creo que es de valorar la manera como las Cortes hacen un control político efectivo de las decisiones del Ejecutivo, de las decisiones del presidente Petro. Por poner un ejemplo, leí esta semana en prensa, la Corte Constitucional tumbó recientemente un artículo del Plan Nacional de Desarrollo en el que se establecía que el Ministerio de Hacienda podía hacer uso de recursos del Fondo de Pensiones de entidades territoriales para contratar directamente. Bueno, la Corte Constitucional, una corte libre e independiente del gobierno, tomó la decisión que esto era inconstitucional y que el presidente en su Plan Nacional de Desarrollo no podía tener este artículo. Ese ha sido uno de los varios artículos o proyectos del gobierno que las Cortes han declarado inconstitucional o que han declarado, digamos, no conformes a la ley colombiana y que le hacen un gran contrapeso al presidente Petro. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo lo estamos viendo recientemente y también ya hablamos de él en otro episodio, que ha sido la elección de fiscal. La Corte Suprema ha mantenido una independencia en la elección de la próxima fiscal general de la Nación, a pesar de las presiones del gobierno, a pesar de las presiones de las marchas ciudadanas que se tornaron violentas en la última votación de la Corte, y a pesar de los cuestionamientos inclusive de entidades internacionales multilaterales como la OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como las Naciones Unidas. A pesar de esas presiones, a pesar, digamos, de esos llamados para que la Corte Suprema elija rápidamente fiscal, la Corte se ha mantenido independiente sin elegir fiscal. Y eso en últimas de qué habla de una separación de poderes que funciona en Colombia. Entonces estamos hablando de unas cortes independientes, estamos hablando de unos medios de comunicación en Colombia que, como decía esta definición de Economist, hay diversidad de medios. No todos los medios tienen la misma línea periodística, no todos los medios tienen la misma visión filosófica o el entendimiento político del país. Hay diversidad de medios. Están desde blogs cada vez más diversos, desde, no sé, novedosos como La Silla Vacía o El Armadillo, que es un gran blog y un ejercicio político, digamos, alternativo importante en el país, y medios tradicionales como RCN, como Caracol, emisoras Blue Radio, Caracol, la W, la FM, diversidad de medios. Estos medios de comunicación en Colombia que operan libremente hacen que la democracia colombiana sea fuerte y sea sólida y haga un contrapeso al Ejecutivo Nacional. Pero también ha habido elecciones libres sin ningún problema. Las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores en todo el país, y concejales y juntas administradores locales y asamblea, transcurrieron pacíficamente. Y además de que transcurrieron pacíficamente, los resultados de la registraduría fueron bastante rápidos. Colombia tiene una reputación por entregar resultados electorales de manera ágil y transparente. Entonces, si vemos todo esto, nos damos cuenta que Colombia tiene una democracia que opera, una democracia que funciona bien y que, a pesar de que es imperfecta, porque todavía Colombia tiene problemas de narcotráfico, control territorial en las ciudades y en los diferentes departamentos por parte de grupos criminales, nuestra democracia sigue aguantando. Inclusive, esta arremetida neoautoritaria del gobierno del presidente Petro, que pareciera que cada vez quiere jugarle más al autoritarismo que a la democracia. Entonces sí, se despiertan alarmas por parte de Economist. Creo que son temas para atender. Creo que definitivamente la cultura política es uno de los asuntos más críticos de Colombia. Cultura política entendida como el interés de las personas por la política, el involucramiento de las personas, la comprensión de la política por parte de los ciudadanos, de cualquier persona. Creo que ahí es uno de los temas donde más fallamos. Al que vaya oyendo en el carro, en el celular, en un bus, en el metro, donde vaya, hágase la pregunta, que esa es la de siempre, la que hago cuando he dictado clases o cuando hablo con amigos. ¿Usted tiene clara la diferencia entre Cámara de Representantes y Senado? Usted puede nombrar al menos 3 senadores de Colombia y puede nombrar 3 representantes de la Cámara. Y si se va a nivel regional, donde esté oyendo, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Armenia, en Ibagué, usted puede nombrar 3 diputados, 3 concejales de su ciudad o 3 diputados de la asamblea departamental de su departamento. Usted tiene una comprensión de 1 a 10, ¿cómo podría medirla sobre
la importancia y lo que dice la Constitución colombiana. Todas estas son preguntas básicas de cultura política que vale la pena hacernos, que vale la pena reflexionar sobre ellas. Y no se trata de decir, no, yo no sé nada o yo sé mucho, sino pensar que el país, que a Colombia, a los colombianos nos falta entender más la política, nos falta comprenderla, nos falta participar mejor. Y es muy difícil participar de la política con mejor calidad, con mayor compromiso, si no se entiende. Este podcast es digamos, una mínima aproximación a tratar de ayudar a resolver un problema que es el de la cultura política. Si uno de estos 5 pilares, este podcast, digamos, ataca, es el de la cultura política. Y es hacer que la gente se interese mínimamente por la política. La gente entienda un poquito lo que está pasando en el país y que la gente, como lo dije en la introducción, entienda que lo que pasa en la política afecta directamente la vida, afecta directamente la manera como vivimos, cómo convivimos, la manera como consumimos, la manera como nos desarrollamos en sociedad. Por eso este podcast, Política en Serio. Este reporte de Economist me hizo volver como a los orígenes de por qué empecé esto, de mi interés por la democracia, de cómo desde que yo estaba en la universidad participé públicamente en una convocatoria que hubo para participar en TEDx, que son las conferencias como regionales de TED. Y en esa participé, me gané el espacio para dar una conferencia en TEDx. Y recuerdo que eso fue en 2008, si no estoy mal, 2007, 2008, por ahí en YouTube la pueden encontrar. Y el tema de la conferencia que di se llamaba algo así como Fortaleciendo la Democracia. O sea, este es un tema de vieja data, de interés y de preocupación, no únicamente de interés, sino de preocupación. Entonces, desde que estaba en la universidad, en primeros semestres, este tema me ha gustado mucho, me sigue gustando, y por eso pues, gasto este rato, o invierto, lo hago con el mayor gusto, porque creo que es de las cosas que más me gusta, hablar de política y generar reflexión alrededor de la democracia. Si se antojan, si les genera interés, y ponen en YouTube mi nombre, y TEDx, encuentran esa conferencia sobre la democracia. Luego hice otro TEDx, algunos años después, en la Universidad de los Andes, y adivinen cuál era el tema, otra vez la democracia. Volví a hablar de democracia, es un tema que me fascina, que me preocupa mucho y que, repito, no debemos dar por sentado, porque la democracia existe, pero las democracias también se van. En los países más civilizados del mundo, más estables, más prósperos en un momento de la humanidad, tuvieron democracias vibrantes, estables, y esas democracias se esfumaron. En el país vecino, en Venezuela, un país rico, con grandes recursos naturales, con una sociedad educada en su momento, altamente educada, se esfumó la democracia. Y por eso es que uno no puede creer o dar por sentado que la democracia siempre va a estar ahí, y por eso es necesario hablar de ella, comprenderla, involucrarse y entender que democracia es mucho más que simplemente votar cada 4 años en donde uno le asignan un colegio o una escuela municipal o un estadio. Va mucho más allá. La democracia es comprender, hacer control político, exigir cuentas, pedirle a nuestros gobernantes que rindan cuentas, escribir cartas a los periódicos, escribir columnas de opinión, buscar espacios de participación y de conversación con los líderes locales, desde un concejal, desde un diputado hasta un congresista, y participar de la democracia. Los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones sociales, todos debemos y podemos participar en democracia, y por eso debemos valorar el sistema en el que estamos. Les dije al principio que iba a compartir el link, lo voy a compartir. Creo, simplemente como por detalles, es que creo que ustedes deben meterse en el link que voy a meter, poner su correo, y la revista les manda a su correo el acceso al reporte. Creo que no se puede compartir directamente, pero vale mucho la pena. Realmente, para los interesados en política, vale mucho la pena leer este reporte de The Economist cada año. Para terminar, un libro. Hoy no voy a hablar de una película, sino de un libro, y como creo que menciono la palabra democracia más de 1000 veces en este episodio, necesariamente tengo que hablar del libro que más ha incidido, que más ha influido en mi vida, que es el libro que más he disfrutado en mi carrera. Este libro lo leí cuando hice estudios en artes liberales en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Fue una clase que giró totalmente en torno a este libro. La clase se llamaba Democracia en América, y el libro es Democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Es una de las obras, digamos, de ciencia política más
relevantes o reconocidas, y es un estudio que hizo Tocqueville siendo un francés, viniendo digamos, de un régimen monárquico, de una Francia aristócrata, y va a conocer Estados Unidos. Entonces se dio cuenta de todo lo que era Estados Unidos en materia de organizaciones civiles, de libertad, del papel tan importante de los medios de comunicación, de la libertad de prensa, de la manera como se elegían a los representantes. Y Tocqueville quedó fascinado con la manera como la democracia operaba en Estados Unidos. Y este libro, pues más allá de ser un tratado filosófico complejísimo de leer, sí es muy largo. Lo leímos en la universidad, lo leímos totalmente desde la introducción hasta el final, más de 700 páginas. No les voy a recomendar que se lean todo, además creo que es un libro que hay que leerse con acompañamiento, digamos, de un profesor o de alguien que haya estudiado esto. Es de los libros que más, de verdad, más me han ayudado a entender nuestro sistema político democrático occidental, que más me han gustado, que más repito, que más leo cuando tengo tiempo, y que más recomiendo además para quienes tengan intereses en la democracia. Democracia en América, de Alexis de Tocqueville, es un clásico realmente. Entonces yo creo que se consigue muy fácilmente en una biblioteca pública, en una librería, en internet definitivamente está gratuitamente. Es un gran libro, lo recomiendo profundamente, es una joya para los politólogos, para los abogados, para los que les interese la política, el gobierno. Ojalá lo puedan leer. Y el que lo lea, el que se interese, lo comentamos porque me encantó. Además, debo decir, es una de las clases que más valoré en toda mi formación académica, que espero que no se acabe, que fue la clase de Democracia en América. La dio un profesor norteamericano que se llama Bradley Lewis, un gran profesor de la universidad, esta Universidad Católica de Washington, se me escapa el nombre en este momento, gran teórico político, gran filósofo político. Bradley Lewis nos dio la clase de Democracia en América de Alexis de Tocqueville. Ojalá lo puedan leer. Gracias por acompañarnos hoy en Política en Serio.